Muy buenos días con todos. Vamos a continuar el curso de razonamiento matemático y el tema que vamos a ver es problemas sobre ecuaciones 2. ¿Ya? Vamos a ir con este tema. Y primero vamos a entender un poquito lo que son los números consecutivos, ¿no? En los problemas que vamos a ver, ¿no? Me dice que al tener dos números consecutivos siempre uno de ellos es par y el otro es impar, ¿no? Por ejemplo, el 1, el 2, 3 siempre es impar, par, impar, par, ¿no? Siempre sabes que es así, ¿no? Esos son números consecutivos que se diferencian en uno, ¿no? Ahora, la suma de los dos es siempre impar y el producto de estos siempre es par, ¿no? Si se tiene tres números consecutivos, su suma es múltiplo de 3 y el producto de tres números consecutivos es siempre par, ¿no? Me están dando una información aquí que puede servir de repente para algunos ejercicios, ¿ya? Cuando hablamos de fracciones, más que nada lo que quiero que recuerdes es simplemente cómo resolver una suma de fracciones. Ya sabes que hay suma de fracciones homogéneas y suma de fracciones heterogéneas, ¿no? Generalmente cuando es homogéneas es más sencillo, ¿no? Simplemente queda el mismo denominador y se suma solamente todos los numeradores, ¿no? Pero cuando es una suma de fracciones heterogéneas, puedes aplicar el método de homogenización, hacer que aparezca el mismo denominador, o puedes aplicar también suma en aspa, ¿no? Dependiendo de lo que tú más domines, cualquiera de las dos es válido, ¿no? Ahora mira, la fracción también tienes que entender que siempre se representa, también puede representarse pero como un número decimal también, ¿no? También es así, puede ser es una división al fin y al cabo, y si tú divides puede ser un número decimal, también puede ser un número entero, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo podemos representar una fracción, ¿no? Una fracción ordinaria, ¿no? Por ejemplo, 4 octavos de naranja. Si me dicen 4 octavos de naranja, yo lo puedo expresar como 4 en el numerador y octavo significa que sería en el denominador 8, ¿ya? 4 octavos. Si me hubieran dicho 7 doceavos de naranja, podría siempre el primer número es el numerador, que sería 7, y luego doceavo significa el denominador, ¿no? Entre 12 significa, ¿no? Y esto serían fracciones ordinarias, ¿ya? Es una manera de cómo el enunciado convertirlo en forma matemática, no expresarlo en números, ¿ya? Tenemos acá una fracción propia cuando el numerador es menor que el denominador, y una fracción impropia cuando el numerador es igual o mayor que el denominador, ¿ya? Ejemplo de propio, mira, 6 octavos, 7 novenos, 11 treceavos, ¿no? Siempre el numerador sí es menor que el denominador. Pero ¿qué pasa si es al revés, ¿no? Por ejemplo, o igual, ¿no? 6 entre 6, 9 entre 9, 8 quintos, 3 medios, 3 entre 11, 26 entre 20. Acá si te das cuenta que el denominador es menor que el numerador, por lo tanto se le llama fracción impropia, ¿ya? Bueno, un poco de teoría y ahora vamos a los ejercicios. Me dice, calcula la suma de dos números consecutivos. Ya sabemos que dos números consecutivos se diferencian en uno, ¿no? Si se sabe que 4 quintos del mayor, estos 4 quintos significa 4 entre 5 es una fracción, ¿no? 4 quintos del mayor equivalen al menor disminuido en 4. En la clase pasada vimos que disminuido significa restar, ¿no? Entonces, no conocemos los números, vamos a ponerle dos variables. En este caso voy a poner x, el primer número, y como son consecutivos, el segundo número sería x más 1, ¿no? Porque es el que le sigue, ¿no? Ahora piden hallar la suma de los dos números, ¿no? Calcular la suma de dos números, o sea, sería x más 1. Tengo que sumar estos dos. Entonces, por lo tanto, si yo sumo esos dos, llegaría a la siguiente expresión, ¿no? 2x más 1, ¿no? X más 1 es igual a 2x más 1. Eso es lo que quiero calcular yo, lo que me piden hallar, ¿ya? Ahora, planteamos la ecuación de esta manera, mira. Me dicen que los 4 quintos del mayor, o sea, del número mayor equivale al menor disminuido en 4. Entonces acá he puesto, mira, 4 quintos del número mayor es igual al menor disminuido en 4, o sea, menos 4, ¿no? Reemplazo. Ahora, ¿quién es el mayor? ¿X o X más 1? Obviamente X más 1 es el mayor y el menor sería X, ¿no? Entonces reemplazamos en la ecuación. Me quedaría 4 quintos por X más 1 igual a X menos 4. Este 4 pasa a multiplicar, como es numerador, pasa a multiplicar al X y al más 1, ¿ya? Y me quedaría así. 4x más 4 entre 5 igual a X menos 4. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar a X menos 4 y me quedaría esta expresión. 4x más 4 igual a 5 por X menos 4. Multiplica el 5 al X y al menos 4, me queda 5x menos 20. Finalmente tengo lo siguiente, este menos 20 pasa a sumar con 4 y el 4x pasa a restar con 5x y por lo tanto el valor de X sería 24. Pero eso no me piden, a mí me piden hallar 2x más 1, ¿no? Vamos a recordar lo que me piden hallar, 2x más 1. Entonces, como me piden eso, siempre reemplazo el valor de x y obtendría el valor de
49 sería mi respuesta, ¿ya? 2 por 24 más 1, 48 más 1, 49, ¿ya? Pasamos al problema 2. Me dice, si la suma de 4 números pares consecutivos es 800, calcula el menor de ellos. Cuando hablamos de números pares consecutivos, no es igual a decir números consecutivos, ¿no? Los pares ya estarían, se diferencian no de en uno en uno, se diferencian de dos en dos, ¿no? Por ejemplo, del 2 es un número par, el siguiente par sería 4 y el siguiente sería 6 y 8. Si te das cuenta, se diferencian de dos en dos o avanzan de dos en dos. Entonces yo podría, como no conozco cuáles son esos números, le voy a poner una variable, pero siempre diferenciándose entre dos, ¿no? De esta manera, mira, digo que el menor es x, el que le sigue sería x más 2, el siguiente x más 4 y el último x más 6. Ahora, ¿qué es lo que piden hallar? El menor de ellos, o sea x, ¿no? X es el menor, el mayor sería x más 6. Ahora, ahí están los 4 números, pero me dan una condición, ¿no? Que la suma de esos 4 números es 800. Entonces voy a sumarlos y tendré lo siguiente, ¿no? X más x más x más x, 4x. 2 más 4 más 6, 12. Igual a 800. El 12 pasa a restar con 800. Y finalmente el 4, como multiplica el x, pasa a dividir con 788, que es la resta de 800 menos 12, ¿no? Divido adecuadamente y obtengo el valor de x, ¿no? ¿Qué es lo que me piden hallar? Porque me dicen hallar x, que es el menor, sería 197, ¿ya? Pasamos al problema 3. Me dice, si la suma de 5 números consecutivos impares es 255, calcula el número mayor. En este caso me dicen 5 números consecutivos impares. El problema anterior era pares, pero viene a ser lo mismo, porque los impares también se diferencian de 2 en 2, ¿ya? Pero acá vamos a aplicar otro criterio, ¿ya? El problema anterior me decían 4 números, 4, ¿no es cierto? Hablamos de 4 números, acá hablamos de 5. Cada vez que me den una cantidad impar de números, me conviene aplicar este método. Mira, yo sé que los números se diferencian de 2 en 2, entonces los voy a expresar de esta manera. Mira, voy a decir que el menor es x menos 4. Luego, como se diferencian de 2 en 2, si a este número le resto más 2, le sumo más 2, voy a obtener x menos 2. Eso significa que sería el siguiente número consecutivo, ¿no? Impar, ¿no? Obviamente porque son impares, ¿no? Se diferencian de 2 en 2. Y ahora, si a x menos 2 le sumo 2, obtengo x. Si a x le sumo 2, x más 2. Si a x más 2 le sumo 2, x más 4. Entonces estos son números que se diferencian de 2 en 2. Pero voy a considerar que son impares, ¿no? Ahora, ¿por qué he hecho esto? Porque me conviene, mira, porque a mí me piden calcular primero el número mayor, ¿no? El número mayor sería x más 4, según lo que yo, la variable le he considerado así, ¿no? Ahora, como la suma de estos 5 números vale 255, coloco mi suma. Pero ¿qué va a pasar acá? Mira, este menos 4 se va a ir ¿con quién? Con este más 4. Este menos 2 se va con este más 2. Al final solamente me van a quedar x más x más x más x más x. Se me va a quedar 5x igual a 255. Y es más sencillo, ¿no? Porque lo hago más directo. El 5, como está multiplicando, pasa a dividir. Y obtengo que el valor de x vale 51. Ahora, lo que me piden hallar es la x más 4. Ya tengo 51, por lo tanto x más 4 sería 51 más 4, que es igual a 55, ¿ya? Pasamos al problema 4. Si la suma de dos números es 120 y uno de ellos es el triple del otro, ¿cuáles son dichos números? Bueno, no conozco los números, ¿no? Puedo decir lo siguiente, ¿no? Si la suma de dos números es 120 y uno de ellos es el triple del otro, digamos que el primer número sea x, el segundo sería 3x, porque es el triple, ¿no? El triple es 3 por el triple es por 3, multiplicar por 3, ¿ya? Si un número es x, el otro sería 3x. Ahora, formulo la ecuación, o formulamos la ecuación, porque me dice que la suma de esos dos números es 120. Entonces diría que x más 3x igual a 120. Por lo tanto, me quedaría 4x igual a 120. El 4 pasa a dividir. Divido 120 entre 4 sería 30. O sea que el valor de x vale 30, ¿no? Teniendo x ya puedo hallar lo que me piden. ¿Cuáles son dichos números, no? Mira, x es el menor número, que vale 30. Y el otro es el triple de x. Sería 3 por 30, 90. Por lo tanto, los números serían 30 y 90. ¿Ya? Pasamos al problema 5. Me dice, si la suma de dos números es 240 y uno de ellos es la mitad del otro, hallar el mayor de los números. Entonces yo puedo decir que el primer número, que sea el valor de 2x, mira, ¿ya? Yo puedes poner también 2x, no importa, la variable es así. Ahora, si el primer número es 2x, digo que el otro sea la mitad, que el segundo sea la mitad,
Y la mitad de 2x, ¿cuánto es? X, ¿no? Esta sería la mitad, X. Ahí tengo que cumple que un número es 2x y el otro es la mitad. Es lo que dice acá el enunciado, ¿no? Ahora, la suma de esos dos números es 240. Entonces, formulo una ecuación, digo 2x más x igual a 240. Por lo tanto, obtengo el valor de x, ¿no? Que sería ¿cuánto? 80, ¿no? Ya tengo el valor de x, ¿no? Resuelvo la ecuación y el valor de x vale 80. Ahora, el número mayor sería 2x, ¿no? Porque 2x es mayor que x. Por lo tanto, reemplazo sería 2 por 80 y mi respuesta sería 160, ¿no? 2 por 80, 160. Y pasamos al problema número 6, donde me dice se ha vendido la quinta parte, la tercera parte y la cuarta parte de una pieza de tela. Si quedan aún 26 metros, ¿cuántos metros se han vendido? Dice. A ver, primero tenemos la longitud de la tela, no la conozco, así que le voy a llamar X, ¿ya? La longitud de la tela le digo que es X, ¿ya? Ahora, lo que se vende son tres partes, ¿no? Primero se vende la quinta parte, pero la longitud de la tela lo estoy considerando que es X, por lo tanto la quinta parte sería ¿cuánto? X quintos, X sobre 5, la quinta parte, porque toda la tela mide X, por lo tanto X quintos sería lo primero que se vende, ¿no? La quinta parte. La tercera parte sería X tercios, ¿no? X tercios. Y la cuarta parte sería X cuartos, ¿ya? Esto es lo que se vende, X quintos, X tercios y X cuartos. Y es lo que me piden hallar cuántos metros se ha vendido. O sea, tengo que tener X para reemplazar acá y sumar todo esto, ¿no? Hallar todo esto, ¿ya? A ver, quedan 26 metros, ¿no? Lo ponemos acá como dato. Quedan 26 metros. Mira, veamos este gráfico. Mira, acá tengo una tela, digamos, es un rectángulo en realidad, no es una tela, pero he puesto una parte que dice se vende y una parte que es lo que le queda, ¿no? O sea, esta parte de la izquierda es lo que va a vender, que sería la suma de estos tres, ¿no? X quintos, X tercios y X cuartos. Y lo que le queda estaría por acá, que sería ¿cuánto? 26 metros. Pero la suma de lo que vende más lo que queda, ¿qué me va a dar? La longitud de la tela del inicio, que era ¿cuánto? X, ¿ya? Este gráfico, entiéndanlo así, porque ahora vamos a formular la ecuación con esto. Mira, voy a formular la ecuación de esta manera. Voy a decir que la longitud de la tela es todo lo que se vende más lo que queda. Pero lo que se vende es esto, ¿no? X quinto más X tercio más X cuarto. Eso es lo que se vende en tres partes, ¿no? Y lo que queda, ¿cuánto es? 26. Lo sumo. La suma de ambos que me da el total, que es X, ¿no? Entonces, reemplazo la longitud de la tela vale X. Reemplazo y me quedaría así la ecuación. Ahora, esta ecuación es digamos, aparece fraccionaria, no aparecen denominadores. Entonces, por lo tanto, no es homogénea, entonces son suma de fracciones heterogéneas. Lo conveniente acá es sacar mínimo con un múltiplo, ¿no? De los denominadores 5, 3 y 4. Y lo tengo acá, mira, acá a la izquierda lo he sacado, 5, 3 y 4. ¿Cómo se saca? De esta manera, ¿no? Mitad de 4, 2. 3 no tiene mitad, se baja nomás. 5 tampoco tiene, se baja. Vuelvo a sacar mitad, 2 sí tiene 1. El 3 no tiene, ni el 5 no tiene, se baja nomás. Luego saco tercia, porque ya no hay mitad. Saco tercia de 3, 1, de 5 no tiene, lo bajo nomás y finalmente saco quinta, ¿no? Quinta de 5, 1, 1, 1. Me queda, una vez que llevo esto, me detengo y ahora estos números que están acá los voy a multiplicar. 2 por 2 por 3 por 5 y eso sería el mínimo común múltiplo, que sería 60. O sea, el mínimo común múltiplo de 5, 3 y 4 es 60. ¿Y qué hacemos con el mínimo común múltiplo? Lo voy a multiplicar a la izquierda y a la derecha, a ambos miembros de esta ecuación. De esta manera, mira. A X sería 60X, ¿no? 60 por X. Y acá sería 60 por toda esta expresión que lo he puesto entre paréntesis, ¿ya? Ahora, ¿qué significa? Como está entre paréntesis, el 60 que está aquí va a multiplicar a X quintos, a X tercios, a X cuartos y a 26. Y obtendría lo siguiente, miren chicos. Resuelvo la ecuación y hay el valor de X. Teniendo el valor de X, voy a reemplazar en lo que me piden, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que me piden hallar? Lo que se vende, ¿no? Sería X quintos, X tercios y X cuartos. Reemplazo, sería 120 entre 5, más 120 entre 3, más 120 entre 4, que sería igual a ¿cuánto? Mira, divides nada más, 24 sería el primero, más 40 y más 30. Y la suma sería 94 metros. Y esa sería la respuesta del problema número 6. ¿Ya? Entonces, ahí nos vamos a quedar en la clase de hoy. Queda una tarea pendiente para ustedes. Y bueno, nos estamos viendo hasta la próxima clase, chicos. Cuídense, nos vemos, chao.